Hola, muy buenas. Bienvenidos al Balearic Jack Show. Y bueno, yo soy Marcial Bardolet, soy técnico de Ibanat, soy responsable del servicio de vigilancia de Posidonia. Y bueno, me han pedido un poquito que os explique qué es un poquito la Posidonia, las protecciones, cuáles son la legislación. Yo creo que hay muchas preguntas que espero resolver en esta pequeña charla o en esta pequeña presentación. Bueno, sobre todo empezaríamos por qué es la Posidonia. Yo recuerdo de pequeñito, yo veraneaba en Calablava y le tenía mucho respeto a la Posidonia. Era como nadabas y había como un bosque donde no sabías nada de lo que había ahí abajo. Era como una parte de bosque enigmático. Poco a poco hemos ido descubriendo más cosas de la Posidonia. La verdad es que es una planta impresionante. Es una de las cosas por las que el Mediterráneo es como es. Además de lo que nos aporta y tal, es una de las plantas más, uno de los seres vivos más longevos del planeta. Es decir, se ha datado genéticamente pues, en unos 100.000 años. Estamos hablando del Pleistoceno, los dinosaurios y estas cosas. También es una de las plantas más grandes. Pues podemos decir que a lo mejor una misma planta de un sitio a otro puede tener 10 kilómetros de recorrido, y es la misma planta, es decir, es una de las más extensas. Y es una planta, no es una alga, que mucha gente se confunde con lo que es las algas y tal. Es una planta. Eso quiere decir que en algún momento dado de su vida estaba en la superficie terrestre, formaba parte de lo que se llaman las fanerógamas, que son básicamente pues, plantas con flores, con frutos, con raíces. Y es decir, que es una planta más evolucionada, digamos, que lo que serían las algas, en ese sentido, y tiene también un ciclo de vida muy rico, es decir, tiene flores, o sea, es una planta que tiene flores. Ahora, precisamente ahora en otoño, seguramente estarán saliendo las flores, que son unas florecitas pequeñas verdes, un poquito amarillentas. Luego sacarán los frutos pues en invierno, y luego salen lo que son las semillas que caen al suelo y germinan. Es una planta que también nos aporta una captura de CO2 brutal. Sabéis que con este tiempo de cambio climático y con las necesidades que tenemos de que el CO2 esté en la Tierra y no salga pues, a la atmósfera, hay ciertos científicos que pueden decir a lo mejor que incluso puede ser mucho más que captar mucho más CO2 que un bosque tropical. Están hablando de a lo mejor una hectárea puede ser tanto como 15 hectáreas de la selva amazónica. Y por supuesto, de lo que captura me refiero. Por supuesto, la transparencia de las aguas. Tenemos en el Mediterráneo esas aguas sin Baleares, esas aguas tan transparentes que son una hermosura, y bueno, lo que hace la Posidonia pues, es filtrar, pues, dar oxígeno, y gracias a esas cosas pues, tenemos el agua que tenemos. También le va bien a la Posidonia porque como vive de la luz, necesita unas aguas muy transparentes también para sobrevivir. Pues puede llegar a una profundidad probablemente hasta los 45 metros. Lo habitual es de 0 a 30, pero bueno, tenemos Posidonia a mucha profundidad. Otra de los beneficios que puede tener la Posidonia, pues la Posidonia, una vez que las matas en los temporales de otoño, por ejemplo, que llegan a la playa, una vez pasado el verano, se acumula la Posidonia muerta en las playas. ¿Y qué hace esta Posidonia? Pues esta Posidonia que está muerta en las playas, en las dunas, protege de las tormentas de otoño para que la arena se quede en el sistema dunar y no retroceda. Gracias a eso también tenemos unas grandes playas y unas aportaciones orgánicas a ese sistema vegetal que está justo detrás de la playa. Ese sistema dunar necesita de esos compuestos orgánicos que se van pasando de la Posidonia muerta pues, a los primeros sistemas dunares. Otra cosa que tiene que es impresionante, y yo no sé si la gente lo sabe, pero es que las playas que tenemos en Baleares, esa arena fina, preciosa, blanca, pues en una gran cantidad, a lo mejor un 70%, viene de materia orgánica, viene de lo que se llama las conchitas de bichitos que se acumulan en la Posidonia, se llaman foraminíferos, y tienen formas pues, de miles de formas diferentes, y eso pues, se va convirtiendo en una playa orgánica. Es decir, la playa que veis de Formentera, etcétera, pues es una maravilla porque es mucho más fina que las playas geológicas que pueden ser de otras zonas del Mediterráneo.
Y por último, también la fauna marina, pues es donde viven los caballitos de mar, donde viven las estrellas, donde viven los peces, donde ponen huevos, donde hay la vida marina, donde la pesca se nutre también de todos esos beneficios que puede tener. Es decir, la Posidonia en beneficios creo que no gana a ninguna otra planta en el Mediterráneo, además que es una planta bastante extensa. Estamos hablando de que alrededor de 650 kilómetros cuadrados en Baleares probablemente, o a lo mejor un poquito más. Luego os contaré que estamos haciendo la cartografía, estamos terminando estos temas. ¿Amenazas y retos? Pues sí, uno de los retos más importantes que tenemos con esta planta, con esta pradera, este hábitat, pues es el cambio climático y es la subida de temperatura del mar. La subida de temperatura del mar a cierta temperatura probablemente nos dé pues, efectos negativos en el crecimiento y en el estado de conservación de la Posidonia. Se calcula que está alrededor de una regresión de los 34%, de un 34% en los últimos 50 años en el Mediterráneo. También los emisarios, sí, todo lo que sea vertidos de aguas sucias, de aguas contaminantes, etcétera, también son una cosa dañina, son puntuales, pero son bastante extensos. Hay que tirar las aguas limpias al mar y esto creo que lo tenemos también claro. Las anclas, pues también. Las anclas también hemos detectado en ciertas zonas, sobre todo, y especialmente en los grandes barcos, pues que tienen un efecto pues, dañino en el continuo y reiterado efecto del anclaje y sobre todo también las cadenas. Las cadenas parece que no, pero también pesan, hacen como de guillotina también en las praderas y cuando el barco bornea o tiene otra posición, además que se suele tirar bastante cadena, como es habitual por seguridad, etcétera, pero sí que afecta. Y no solo lo estamos detectando aquí en Baleares, es decir, es una cosa que en Francia, por ejemplo, pues hay organizaciones como Andrómede o el propio Servicio Marítimo de Francia que están haciendo esos estudios y están viendo, bueno, en las presentaciones que os vaya a pasar, voy a dejar algunos vídeos para el que piense que no afectan las grandes cadenas y las anclas en las praderas, y se ve claramente como que sí. Bueno, ¿está legislado? Vamos a hablar de legislación. Pues sí, está legislado a partir de 1999 a través de la UNESCO. Se creó como Patrimonio de la Humanidad en la Posidonia, junto con Dávila. En la misma declaración se declaraba Patrimonio de la Humanidad la Posidonia, que estaba entre Ibiza y Formentera. Es parque natural, está protegido, etc. Por otra parte, también tenemos directivas europeas, la Directiva Hábitats, que también dice que los hábitats, es un hábitat prioritario, la pradera de Posidonia no se puede perjudicar ni se puede dañar. Tenemos también en los listados de especies en el Ministerio y con los reales decretos de la Ley de Especial Protección de las Especies, pues normativa concreta donde también nos reinciden en que no se puede, que es una planta importante y como especie es importante. Después de todas estas normativas, el Gobierno Balear, en julio del 2018, aprobó lo que es el decreto Posidonia. Supongo que bastante comentado, pero bueno, está en vigor, es efectivo y lo que hace es crear una protección de muchos temas, tanto de las anclas como de otros temas. También se crea un foro de expertos, se crea también un fondo para llevar a cabo diferentes proyectos, es decir, tiene diferentes etapas. Lo que vengo a comentaros aquí, o me voy a enfocar más, es en el tema de los fondeos. Aparte del Gobierno Balear, que declara este decreto importante de conservación, también hay otras legislaciones que se están incrementando en el Mediterráneo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Francia tiene la orden, bueno, el decreto también 123/2019, donde se crea también una estructura para crear normativa respecto a la protección de la Posidonia en los barcos, especialmente a partir de 24 metros. Esto es un decreto que marca unas digamos, zonas generales, pero luego cada zona
se va a regular con decretos añadidos. Es decir, ahora mismo creo que está saliendo un decreto en el Golfo de Bonifacio, en el sur de Córcega, especialmente para explicar un poquito cómo va a ser esa protección con la Posidonia, y se marcan unos límites para el fondeo. Es decir, que no es simplemente una cosa del Mediterráneo, de Baleares, sino que va a ser como una normativa que se va a aumentar seguramente en el resto del Mediterráneo. La Comisión Europea también, a través de algunas conferencias en Atenas, también recoge el interés de diferentes países y diferentes iniciativas para establecer una norma clara o establecer este tema de alguna forma claro por el resto del Mediterráneo. Es decir, la protección de la Posidonia se va a quedar, no se puede dañar a la Posidonia, pero claro, nos hemos creado un marco donde los barcos ahora mismo pues, pueden tener dificultades para fondear o para disfrutar del litoral, pues en este caso balear. Vamos a ver cómo estamos intentando, tanto desde la Consellería como con el resto de instituciones, pues intentar llevar a cabo que se pueda disfrutar del mar. En el decreto Posidonia también surgen, por ejemplo, los campos de boya. Creo que el aumento de campos de boya, ya que no podemos fondear en ciertos sitios, pues seguramente irá creciendo. En el decreto Posidonia hay 17 campos de fondeo a regular, es decir, para crear campos de boya. Y bueno, aparte de estos campos de boya, podemos decir que fondear a veces no es fácil. No es fácil quitando los campos de boya, quitando la cartografía, viendo el mar. Hay veces que la luz nos impide ver qué hay en el fondo del mar, a veces que a lo mejor puede ser por la turbidez del agua, a veces que puede ser por varias razones y no se puede ver el fondo. Entonces tenemos que poder decirle a los capitanes y a la parte náutica dónde está la arena y dónde está la Posidonia. A través del impuesto de turismo sostenible se creó el Atlas Posidonia. Atlas Posidonia es un proyecto bastante potente que lo que pretende es cartografiar toda Baleares y crear unas aplicaciones. El Atlas Posidonia, esa cartografía de Posidonia se realiza de dos formas diferentes, un poquito por separado. Por una parte está el sonar de barrido lateral, que lo que hace es escanear la costa a profundidades, nos dan los datos, entonces se cartografía los diferentes sistemas o hábitats. En las zonas litorales, donde hay una claridad y donde se puede realizar con una fotografía aérea, entonces se realiza la ortofotogrametría, es decir, se dibujan, digamos, los polígonos y luego se hacen muestreos in situ en los sitios donde se vea que hay un poquito de duda. Bueno, una vez que tenemos la cartografía de Posidonia, que ya tenemos las últimas versiones y yo creo que en 2 semanas o un mes a partir de la charla de hoy, pues seguramente empezaremos a tener ya todo Baleares cartografiado, al menos en las zonas de 0 a 30 metros. Pues lo que queremos es ofrecer a los capitanes y a los navegantes las aplicaciones o los recursos suficientes para que lo puedan pues, tener a mano. Una de las aplicaciones existen aplicaciones en el mercado como Posidonia Maps, como Donia, y también el Gobierno Balear está preparando su propia aplicación. Está preparando su propia aplicación y ya actualmente hay una aplicación que se llama Web App, que bueno, es una web app que es idip.caip.es/Posidonia, donde ya directamente podéis entrar y veréis la última cartografía disponible. No es la última, que estará finalizada dentro de poco, pero ya veis un poquito por dónde está la Posidonia y las zonas donde donde se puede fondear libremente. Esta cartografía seguramente se oficializará. Entonces, el navegante tendrá la seguridad que si ha fondeado en un sitio donde no hay Posidonia o donde la cartografía pone que no hay Posidonia, tendrá pues, la tranquilidad de que está fondeando bien y esperemos que no tengan mayor problema. También estamos intentando incluirlas en las cartas náuticas. Sabéis que las cartas náuticas oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina, ahora algunas llevan el apéndice las palabras de SG, que se llama Seagrass. También
estamos teniendo contactos con Navionics y con Garmin y con diferentes otras plataformas para que también incluyan este tipo de cartografías o que al menos alerten en las zonas donde haya posidonia y de las restricciones que puedan haber en estas zonas. Aparte de esta cartografía y estas aplicaciones que podemos tener, también hay una parte de divulgación donde se repartirán pósters y se hará una campaña un poquito, yo imagino que la campaña empezará antes del verano para pues, dar la información necesaria pues, tanto al ciudadano como al navegante. ¿Qué otras herramientas tenemos para ayudar al navegante? Pues tenemos el servicio de vigilancia de Posidonia. Que el servicio de vigilancia de Posidonia es un servicio de información y ayuda especialmente al navegante. Es un servicio que da asistencia al canal, a través del canal 68 a los navegantes que están en la zona, especialmente los barcos de gran eslora. También comprobamos el ancla y le damos la información a los capitanes para que fondeen bien, o le damos la información sobre los decretos, las normativas, etc. Es decir, lo que pretendemos es ayudar y cambiar los hábitos en este sentido. El servicio de vigilancia consta de 15 embarcaciones, consta de 5 embarcaciones en Mallorca, 5 embarcaciones en Formentera, 3 embarcaciones en Ibiza y 2 embarcaciones en Menorca. Además de estas embarcaciones del servicio de vigilancia, nos reunimos antes de las temporadas para explicar un poquito, de la temporada estival, para explicar un poquito pues el protocolo, etcétera, a los diferentes organismos. Es decir, contamos además con el servicio de vigilancia, con las 15 barcas, con las barcas de los agentes de medio ambiente, las barcas de los fondeos regulados y las embarcaciones de reservas marinas, es decir, vamos todos un poquito a la una en ese sentido. ¿Qué hacemos? Básicamente, llegamos a los barcos, vemos visualmente o con un mirafondos a ver si está fondeado en Posidonia. Si está fondeado en Posidonia, le explicamos al patrón pues, la normativa, cómo debe fondear bien, las aplicaciones que puede tener, dónde está la arena y dónde no, y le solicitamos pues, que se mueva en arena. La gran parte de los navegantes, la gran parte de los capitanes, la verdad es que están respondiendo súper bien. Veremos luego en algunos números, si podemos verlos, que la incidencia en el fondo marino está mejorando muchísimo. O sea, el impacto en los fondeos se está rebajando y yo creo que poco a poco ese cambio de hábitos resultará pues, que haya un poco más de cuidado a la hora de echarle el ancla y que haya menos impacto y que en definitiva la Posidonia esté en un mejor estado de conservación. Este servicio de vigilancia, además, también recoge plásticos, nos ayuda con las tortugas, con especies marinas, con varamientos y bueno, tenemos que remolcar alguna vez algún navegante que se ha quedado por ahí. Y bueno, ¿quién es la autoridad ambiental? ¿Quién es las personas que van a poner las multas o que son...? En este caso no es el servicio de vigilancia de Ibanat, en el que son estas 15 barcas, sino que son los agentes de medio ambiente. Estos agentes de medio ambiente este verano no se han subido por el tema del COVID tanto como habitualmente, pero en general se suben a nuestras barcas de vez en cuando, llevan otro color distinto y se suben a nuestro barco para ir revisando. En total creo que el número de expedientes, no sé si eran 67, de las 70.000 o algo así, embarcaciones, digamos, revisadas por nosotros. Si nosotros revisamos, nosotros somos el oso yogi del mar, digamos, un poquito el amistoso, pero evidentemente si vemos que hay una negación al fondeo y hay un impacto importante, sí que tenemos la capacidad de llamarles y bueno, anunciarles que puede haber un pequeño problema o un gran problema en algún lugar concreto. ¿Qué deseamos? Bueno, que deseamos que al final no haga falta estas multas, etcétera, que son un porcentaje muy bajo, pero que en Baleares hay arena, hay sitio para fondear, hay algunos sitios donde será más complicado y otros sitios donde no, pero en realidad nosotros yo creo que estamos haciendo un servicio de alertar, de acompañar al navegante y este año, por ejemplo, sobre embarcaciones informadas, pues tenemos datos de unos 7.000, tenemos datos de embarcaciones asistidas, es que le hemos ayudado a fondear bien, tanto visualmente como sígueme, fondea aquí, etcétera, o por Canal 68.
También revisadas, que visualmente hacemos todo el día pues, de revisión de los fondeos, ver si están bien o no. Y movidas, bueno, revisadas han sido unas 73.000 y movidas unas 5.000. Es decir, que tenemos un 7,8% en este año de embarcaciones que en realidad hemos detectado que estaban mal fondeadas. Eso ha ido bajando. Es decir, en 2018, al inicio de este servicio de las 15 embarcaciones, era un 17%. El año pasado fue un 10%. Y en Formentera incluso era un 1% de embarcaciones, es verdad que tenemos muchas embarcaciones y que está muy vigilado, pero un 1% de embarcaciones que fondeaban mal. Este año ha sido un 0,7% en Formentera, de embarcaciones que hemos detectado que fondeaban mal. Por lo tanto, yo creo que el impacto sobre la Posidonia y entre todos, yo creo que es una responsabilidad compartida, es un win-win a través de los navegantes quieren tener el mar bonito, imagino, los que disfrutamos del mar y que nos encanta el mar y la navegación, queremos poder navegar, queremos tener las herramientas. Y también, por otra parte, la Posidonia pues, tiene que estar bien cuidada y que no tengamos pues, los impactos que hemos visto en algunas imágenes pues, que a todos nos duelen. Espero que tengáis algunas ideas más de lo que está pasando. Seguro que os han surgido muchas preguntas y estoy aquí, pues tendréis mi contacto, pues me podéis enviar un mail también o si queréis ahora haremos una ronda de preguntas y con los minutos que nos queden, pues estoy encantado de intentar resolver las preguntas que yo pueda resolver. Y bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pasamos al turno de preguntas.